¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Conciencia y Sentido. Esta vez subimos el capítulo un poquito atrasado, no los días lunes como habíamos quedado, porque tuvimos un problema técnico, pero ya estamos arriba esta semana con un capítulo nuevo. Esta vez vamos a hablar sobre la angustia, la ansiedad y algunos síntomas que son conocidos como ataques de pánico, ataques de angustia, que son como un colapso que se presenta de estos síntomas tan cotidianos hoy en día. O sea, mucha gente anda con la angustia caminando por las calles en sus vidas. ¿De dónde viene esta angustia? ¿Qué la produce? Vamos a hablar de eso hoy día en este capítulo, en Conciencia y Sentido. Veamos. Una de las características que tiene la angustia es que podemos identificar dónde se produce. Distinta es la rabia o otro tipo de emociones que no tienen una parte del cuerpo donde podemos localizar. En cambio, la angustia la llevamos, la sentimos como una presión aquí en el pecho. Cuando hablamos del pecho, hablamos de esta zona que tiene una importancia enorme para el desarrollo de la conciencia. Es el chakra del corazón, el chakra cardíaco. Y cuando se habla del corazón y pon tu mano en el corazón porque los sentimientos están en el corazón y todo eso, nunca se refieren realmente al órgano del corazón que está un poquito tirado hacia el lado izquierdo, no. Se refieren a la zona del corazón conocida como chakra cardíaco, donde surge la cordialidad. Es un lugar muy sensible y tremendamente importante empezar a conocerlo, porque cuando desarrollamos nuestra conciencia nos damos cuenta que la zona más importante es esta, que es donde habita el ser, donde habita nuestro ser, o sea, donde habitamos nosotros. Porque si yo te digo ¿dónde estás tú? Tú no me vas a decir aquí. Cuando hablas de ti dices yo, porque el yo se reafirma en esta esencia. Soy, aquí siento, desde aquí vivo. Este centro energético en sánscrito se llama Anahata. O sea, los budistas, que bueno, ya saben que hay distintos tipos de budismo, pero el budismo original se empieza a practicar en la India, y en ese lugar derivan los nombres de los chakras con el nombre de Anahata. Bueno, es importante descubrir Anahata. ¿Por qué? Porque en la misma parte donde tú sientes angustia, donde sientes esa presión del pecho, donde a veces te dan ganas de, o no sé si te dan ganas, pero te pillas que andas suspirando, así como que necesitas abrir algo que se ha cerrado, es una sintomatología, es un síntoma justamente de un bloqueo energético, que es un bloqueo emocional. Hace falta que se abra el chakra del corazón porque necesitas un suministro de algo vital que te entrega esto, que no lo estás recibiendo. Voy a tratar de explicar esto desde el punto de vista científico. Hace muchos años atrás me tocó leer unas investigaciones que había realizado un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath, o sea, algo así como la matemática del corazón, que en realidad debería traducirse como la ciencia del corazón. Bueno, y en lo que me tocó leer en ese entonces era que este instituto se había dedicado por años a tratar de identificar los procesos de conciencia y habilidades remotas de la conciencia que se suponía estaban en algún lugar del cuerpo, o sea, en qué parte del cuerpo está la conciencia. Y las habilidades remotas eran esas habilidades que tenían los seres humanos para presentir, para anticiparse a algo. Entonces, como lo indica lo natural, cualquier ser humano piensa que la conciencia está en el cerebro, donde estamos pensando. Entonces, la mayoría de los trabajos que se realizaron estaban enfocados a identificar qué zonas del cerebro eran las que se anticipaban, las que tenían esa capacidad de intuir, o de sentir, o de tener conciencia. Y hicieron muchos experimentos con personas hasta que se dieron cuenta, por casualidad, de que las habilidades de la conciencia y habilidades remotas o presentimiento y este tipo de cosas no venían de la cabeza, sino venían de otro sector del cuerpo. Exactamente, venían de la zona del corazón. Entonces realizaron varias mediciones, y entre esas mediciones descubrieron que los campos electromagnéticos eran distintos
en el campo electromagnético del cerebro, o sea, en esta zona, a los del corazón. Y que los del corazón eran tremendamente mayores y más grandes que los del cerebro, llegando incluso a medir hasta 3 metros, así, hasta 3 metros o más de diámetro, irradiaba este campo electromagnético que pulsaba desde la zona del corazón y que es la zona donde se presienten, donde nosotros tenemos presentimiento, o sea, como que nos anticipamos a lo que va a venir. Por eso que antiguamente se hablaba mucho de que tuve una corazonada de que esto iba a pasar. Algo me hacía creer, algo me hacía sentir. Y ese sentir no se produce en la cabeza, sino se produce en el área del corazón, que es el área del ser. Este instituto es bien interesante porque en esa época había comenzado a realizar una serie de estudios y de trabajos para ayudar a que las personas aprendieran de la importancia de esta zona y a restablecer aquello que ellos llamaban, si no me equivoco y mal no recuerdo, una coherencia cardíaca o algo así como una coherencia cardíaca, que significaba que las personas que estaban en estados angustiosos o en estados de ansiedad, ansiosos, o incluso en estados de, podríamos llamar ataques de pánico, pudieran restablecer su normalidad a través de ejercicios de respiración y de tomas de conciencia basadas en volver al presente. Algo que es bastante intuitivo y lógico que hacemos cuando, por ejemplo, alguien sufre un accidente o alguien se cae o alguien lo asaltan en la calle. ¿Tú qué haces con la señora que fue recién asaltada? Tomas a la señora, la sientas y la calmas, le das un vaso de agua y le pides que respire tranquila señora, respire tranquila. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? ¿Qué estamos haciendo con esa persona? Lo que estamos haciendo es que ocurra algo que se desajustó. Y es que se desajustó su coherencia cardíaca, se desajustó con la respiración, o sea, hay un proceso de respiración que hay un ritmo en la respiración, ¿no? En la inhalación y la exhalación, que está en una coherencia con los pulsos del corazón. O sea, hay una coherencia entre la pulsación del corazón y la respiración que nos hace entrar en un cierto estado de tranquilidad. De la misma forma en que cuando necesitamos la intranquilidad, o sea, no es que necesitemos la intranquilidad, sino que cuando algo ocurre y que necesitamos activarnos, por ejemplo, para defendernos de algo, en ese momento lo que se produce es un aumento en la aceleración del corazón para que el cerebro esté más irrigado de sangre y también ocurre un aumento gradual en la respiración, en fin, todo esto funciona de manera coherente. Ok. Vamos entonces ahora a explicar qué pasa con la angustia. ¿Por qué se produce una incoherencia cardíaca, que sería lo que genera la angustia? Es una incoherencia en esta zona que cierra el pecho y que llega a un punto en que se produce lo que se llama un colapso, o sea, se desconecta esto y se produce lo que se llamaría un ataque de pánico o también un ataque de angustia. Son dos ataques distintos, angustia o pánico, pero producen algo muy similar, que es una desconexión. ¿Pero de qué? ¿De qué nos estaríamos desconectando? De la vitalidad del ser. Algo que habita en nosotros y que nos da pertenencia, sensación de sosiego, sensación de tranquilidad, sensación de bienestar, sensación de certeza, sensación de plenitud. Algo que nos brinda esperanza. No es algo intelectual. No es algo intelectual. Es propio e inherente a la vitalidad. Pero esto natural que tenemos, que es esta sensación de estar y de poder tener como una suerte de bálsamo, un bálsamo para los pensamientos negativos, o sea, una sensación de que va a estar todo bien, no proviene de un ejercicio mental o intelectual, proviene de esta zona. Para explicarlo mejor, vamos a pasar
a otra zona del cuerpo que se llama Manipura o chakra del plexo solar que está acá en el estómago. Vamos a desconectarnos ahora para hablar y para entender estos dos centros energéticos de manera distinta. Vamos a pasar a esta otra zona, que es la zona que genera más intranquilidad, pensamientos negativos, obsesivos, ansiedad. De hecho, toda la gente que tiene una recurrente pensamiento negativo, fatalidad, preocupación y qué sé yo, tiende a hincharse, a tener dolores, acidez, reflujo y todas estas cosas que se manifiestan aquí y del colon para abajo. Son irradiaciones del sistema nervioso que, curiosamente, los hinduistas y los budistas hace miles de años atrás describieron como el chakra de la mente. Curioso, porque te podrían haber dicho que el chakra de la mente era el tercer ojo, por ejemplo, que estaba acá, o no sé, pues el de la corona que está acá arriba. Pero no, cuando ellos hablaban de la mente y de los pensamientos, no se referían a estos chakras superiores que tenemos en el cuerpo, sino a un chakra que está bajo el chakra cardíaco, que está en la zona del plexo solar. Y lo curioso es que no hace muchos años, yo tengo un recorte por ahí de algún diario en este país que decía: científicos descubren un nuevo cerebro. Y este cerebro estaría ubicado en la zona del plexo solar, o en la zona donde están todos los terminales nerviosos, aquí arriba, donde comienza lo que es la boca del estómago y se irradia hacia todo el aparato digestivo. ¿Y por qué decían que había un segundo cerebro ahí? Y es por la cantidad de terminales nerviosos que habían ahí, que eran comparables con, que era el segundo lugar donde había más terminales nerviosos después de lo que llamamos el cerebro materia gris. Entonces no es raro de que los científicos hoy día hablen de un cerebro acá, cuando los hinduistas o los budistas hablaban de que el Manipura se refería a todo el tema de la conexión con los pensamientos. Bueno, cuando nuestros pensamientos se exacerban y son tendenciosos a lo antinatural, ¿qué sería lo antinatural? Hacia lo negativo. Si la naturaleza no es negativa, la naturaleza es positiva, es bella, se manifiesta de manera armónica. Lo vimos en algunas charlas que estuvimos dando anteriormente. La naturaleza es bella, es armónica, está en orden. Por lo tanto, el desorden, el caos, lo negativo, lo malo, todo eso proviene de el ser humano, no de los animales. Los animales no son malos, no hacen cosas por maldad, hacen cosas por supervivencia y por naturaleza. Pero el ser humano es capaz de salir del orden y hacer cosas terribles. Bueno, todas esas cosas terribles provienen de la mente del ser humano. Y cuando el ser humano empieza a fraguar una serie de cosas para defenderse, para asegurarse, ¿por qué? Porque pierde la fe, pierde la confianza. Ya hablamos, ¿se acuerdan? En un capítulo del Padre Nuestro, cuando hablamos del pan de cada día, hablamos que el ser humano se desconecta del sistema de abundancia, deja de confiar en que lo que va a necesitar lo va a tener todos los días. Así como nuestros hermanos animales no se preocupan por el futuro, el ser humano se preocupa. Entonces empieza a ejercitar la mente de manera negativa, suponiendo un montón de cosas. Bueno, todo eso, ¿dónde es que sucede energéticamente? Aquí, en el plexo solar, en la boca del estómago. Lo que no sabemos es que este centro energético está en una coherencia o una concordancia con el centro del corazón, y que es capaz de bloquear al corazón y de impedir que el corazón manifieste su grandeza o manifieste su naturaleza de paz, de abundancia, de abastecimiento, de respuestas. Y en ese momento, entonces, quien toma el mando en nuestra vida son estos pensamientos obsesivos que se salen de la línea del tiempo generalmente hacia el futuro, o en el caso de la angustia, utilizan mucho la línea del pasado para mantenerse en un estado angustioso, pero no están en lo que se llama el presente. ¿Qué es lo que está en el presente? El corazón, siempre. ¿Qué es lo que se sale del presente? Los pensamientos, las suposiciones, el suponer cosas.
Pues bien, la coherencia cardíaca de la cual habla este instituto norteamericano, que no es un instituto místico, es un instituto científico, HeartMath, lo que habla es que el ser humano necesita restablecerse, necesita volver a entrenarse para estar en conexión con las pulsaciones de la respiración y del corazón y conectado en el presente. O sea, algo que los budistas dicen hace miles de años, porque una de las enseñanzas del Buda tienen que ver con el desarrollo del agradecimiento, de la abundancia, del desapego y un montón de cualidades que se generan acá. Y por supuesto que Jesús también, por eso Jesús se le llama el maestro del corazón, viene a enseñar a través del perdón y todas estas características, que finalmente son todas ellas características de la conciencia que no se ubica en la cabeza, ni se ubica en un lugar específico, pero sí como que se vuelca, se entiende y se grafica o se siente en esta zona del pecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la cabeza que logra dominar al corazón? Ya hablamos en la semana pasada, si no me equivoco, en la clase anterior, cuando estábamos hablando de la depresión, de que la depresión son estados angustiosos que persisten y los cuales retroalimentamos o alimentamos. Son emociones que alimentamos con pensamientos negativos. Bueno, la angustia y los estados ansiosos son estados quizás no tan graves como no llegan a la depresión, pero son estados permanentes que te mantienen en un estado angustioso. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente los instintos están jugándonos en contra y la incapacidad de poder observar estos instintos de supervivencia que tenemos. Por ejemplo, el miedo, porque la angustia está relacionada con el miedo, es un estado instintivo para mantenernos en una alerta de que no nos pase nada. Lo que ocurre es que el pensamiento se empieza a volver obsesivo con las posibilidades de que nos pase algo malo. Y para eso estamos, lamentablemente, bombardeados de un montón de noticias negativas todo el tiempo que alimentan esta idea de que algo puede pasar, algo nos va a pasar, nos van a robar, nos van a quitar, se nos va a ir, se nos va a morir, se nos va a enfermar, nos vamos a enfermar, vamos a perder, no voy a ser capaz. Y todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Ponen en alerta la máquina, ¿cierto? Y se activan todos los estados del miedo y qué sé yo. Pero el cerebro no tiene, el cerebro es una computadora. Tenemos que entender que el cerebro no tiene sentimientos de ningún tipo. El cerebro es un computador. El cerebro es un computador. Y ese computador no tiene sentimientos. No, tu cerebro carece de sentimientos. Tienes que entender que tu cabeza es capaz de pensar sola y asimilar por sí sola un montón de tonterías que te pueden dejar planchado. El cerebro ni siquiera es capaz de distinguir cuando una cosa es real, o sea, que verdaderamente está sucediendo, a una que no está sucediendo. Por ejemplo, si tú imaginas, si eres de esas personas que te gusta comer limón, imagínate que estás comiendo un limón. Imagínate que lo tienes en tu mano y que lo estás comiendo. Al poco rato, ¿qué es lo que va a ocurrir con tu cuerpo? Va a empezar a salivar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe si te estás imaginando el limón o el limón realmente te lo estás comiendo. Entonces, el cuerpo asimila lo que estás pensando sin saber si lo que estás pensando negativo es verdad o te lo estás imaginando. Por tanto, tu cuerpo entero está en un estado de alerta. O sea, el miedo se traduce en un estado de una serie de sustancias de adrenalina y no sé, una serie de cosas que están diseñadas para defenderte y te estás defendiendo todo el día sin que realmente necesites defenderte porque te estás imaginando lo que puede pasar. Otro síntoma concreto para entender esto es, por ejemplo, la respiración. La respiración natural de una persona debiera ser de aquí del diafragma hacia abajo. O sea, no se deberían usar los músculos torácicos para respirar. Uno debería respirar en forma natural así, o sea, inflando la guatita. Si no, pregúntenle a un perrito que está durmiendo cómo respira. Van a ver que infla su guatita. Un niño, ¿cómo respira cuando está durmiendo? Infla la guatita. No usan los músculos torácicos.
Los músculos torácicos se usan cuando necesitas activarte, ya sea que tienes que emprender un trabajo o hacer algo, o en un caso de emergencia si tienes que salir corriendo, entonces activa los músculos torácicos, tu respiración se agita y en ese momento estás preparado, tu irrigación sanguínea te tiene en alerta, estado de alerta. Si ustedes se fijan, la mayoría de las personas hoy en día está respirando con el tórax. Dice, mira, respira, cálmate, siéntate y respira. Van a respirar así. Y les vas a ver que están usando los músculos torácicos. O sea, están en un estado de alerta, porque la musculatura al mismo tiempo está señalando que esa persona no está relajada. Si tú quieres relajar a alguien verdaderamente, tienes que decir, relaja tus hombros, relaja tu pecho y ve cómo tu respiración se realiza desde abajo del diafragma acá abajo, como que se infla la guatita. Esa es una respiración relajada. Esa es una señal que tiene el cuerpo de que está todo bien y que estás en paz. Bueno, entonces este cerebro loco que se manifiesta aquí en Manipura tiene un montón de pensamientos obsesivos que te llevan a un colapso. Te pueden llevar a un colapso. Las personas que han sufrido este colapso saben de qué se trata. Se llaman ataques de pánico o ataques de angustia. No digo que los dos sean iguales. Uno es miedo, una sensación de miedo, y el otro es una sensación de angustia tremendo, pero ambos coinciden en que es un colapso donde sienten que se están muriendo. Están como conectados con la vitalidad del cuerpo, con la vitalidad de la respiración. Sienten cómo pasa la respiración por la tráquea. Sienten los latidos, sienten una suerte de transpiración helada. En ese momento creen que se van a morir. Sienten que literalmente se van a morir. ¿Qué es lo que carecen esas personas que están en ese colapso? ¿Qué es lo que no tienen? Vitalidad. Una vitalidad que va más allá de la máquina física, sino que es la vitalidad del espíritu, que viene y se empieza a conectar nuevamente. Cuando las personas empiezan a volver, se conectan a través de el chakra cardíaco, en esta coherencia cardíaca o coherencia armónica, donde el corazón le vuelve a suministrar, fíjense, suministrar este bálsamo al sistema de pensamiento. En esa línea de pensamiento, el corazón le inyecta esperanza, y entonces la persona empieza a aflojar la negatividad. ¿Quieres ejemplo? No necesito ejemplo de nadie que no seas tú mismo. Lo has vivido y lo has visto por carne propia. ¿Cuántas veces has estado preocupado por algo que te tiene angustiado y la preocupación y los pensamientos se vuelven obsesivos? Y de pronto, a lo mejor en la noche o en la mañana te despertaste y de repente no estabas preocupado. De repente estabas tranquilo. Algo en ti se había activado y el problema seguía ahí. Claro, a lo mejor volviste a preocuparte porque volviste a desconectarte. Pero esa tranquilidad que tuviste por un tiempo es provista por este chakra cardíaco. Por eso que es tan importante conocer estos dos centros energéticos, porque les voy a enseñar una técnica para reestablecernos cuando perdemos la coherencia cardíaca. Les voy a enseñar a crear un patrón armónico como una suerte de remedio, un remedio que puedan usar en sus vidas cuando se sientan ansiosos, porque hemos hablado poco de la ansiedad, pero tiene que ver con lo mismo. La falta de estar en el presente es falta de conexión con el corazón, por eso que la mente se va demasiado al futuro y por eso se genera la ansiedad. Entonces, para restablecer los estados ansiosos, los estados angustiosos y evitar, por ejemplo, un ataque de pánico, aprendamos este patrón armónico. ¿Qué es lo que es un patrón armónico? Vamos a crear un patrón con nuestras manos, con nuestra respiración y con estos dos centros de energía, el Manipura y Anahata. Lo vamos a crear y cuando esté listo lo vamos a poder usar. Pero para poder usarlo tenemos que prepararlo. Este es el patrón. Pones la mano derecha, chakra de la palma, o sea, el centro de la palma. No pongas tus dedos ahí. Pon el centro de la palma con el centro del plexo solar. Cuando sientas como que hay como que
hay una pequeña picazón ahí, es porque están conectados los dos centros. Mucha gente hace ejercicios espirituales poniendo sus manos en el pecho y lo que hace es poner la mano como los dedos en el corazón. Entonces realmente no experimentan del todo lo que es la sensación del el chakra cardíaco o el chakra o cualquiera de los chakras. Siempre tiene que hacerse con los chakras palmares, esta zona sensible, conectada al chakra del cuerpo. Entonces, con tus dos manos ahí, acá, vas a crear un patrón inhalando y exhalando 12 veces. Pero no basta con inhalar y exhalar, o sea, vamos a tener que tener una actitud especial. ¿Cuándo vamos a hacer esas inhalaciones y exhalaciones? Cuando seamos capaces de dos maneras. Una, evocar un estado de ánimo, un estado de agradecimiento, un estado de plenitud, un estado de contento, de regocijo. A veces esos estados nos los proveen situaciones externas. A lo mejor hoy día llegó a tu casa tu nieto y tu nieto te dijo algo tan bonito y tú, no sé, conectaste con algo y dije, ¡ay, qué lindo mi nieto! No sé, algo te pasó y sientes una alegría profunda. Entonces dices, bueno, voy a aprovechar esta alegría que estoy sintiendo por esta noticia que acabo de recibir y la voy a guardar en este patrón. ¿Qué lo vamos a hacer? Guardar instantes alegres, armónicos, de plenitud, de gozo, de contento. Cada vez que tengas la oportunidad de vivir algo, estás en la calle, sucedió algo, no sé, tuviste una epifanía, alguien dijo algo que te resonó como una gran verdad, fuiste capaz de mirar para atrás y perdonar un hecho de tu pasado y decir, chuta, en realidad me doy cuenta de que eso en realidad nunca fue malo, si no hubiese sido por eso no tendría lo que tengo hoy día. En fin, te viene como una sensación de un despertar de conciencia en torno a algo que estaba oscuro y dices, bueno, voy a guardar ese momento, este momento lo voy a archivar. Lo que haces es archivarlo. Mano derecha en plexo solar, mano izquierda en el corazón. Tienen que ubicar el chakra cardíaco, está como en alguna parte del esternón, no en cualquier parte. Es una zona más sensible donde cuando se angustian sienten esa presión. Ahí, exactamente. Y entonces guardas ese momento. También puedes evocar momentos, o sea, en soledad, en un parque, en tu sillón preferido, en la cama. La cama a veces uno tiende a quedarse dormido, pero lo que haces es, con todo tu ser, evocas ese momento y sostienes esa energía que estás evocando durante 12 respiraciones, 12 inhalaciones y 12 exhalaciones. 12 porque es un número cabalístico, pueden ser 7, pueden ser más, pero estoy proponiendo 12 inhalaciones y exhalaciones. Y esto lo tienes que repetir muchas veces hasta crear el patrón. ¿Qué significa crear el patrón? Que va a llegar un momento en que tú vas a poner las manos, no va a pasar nada. Terminaste de almorzar, un día común y corriente, normal, te sentaste y dices, a ver, pones tus manos, cierras los ojos, empiezas a inhalar y se empieza a volcar en ti toda esa plenitud, todo ese regocijo que está almacenado en todas las imágenes que guardaste en este patrón. Entonces en ese momento tienes un patrón creado. En ese momento lo puedes utilizar cuando estás con angustia, o cuando estás con ansiedad, o cuando estás fuera de tu centro, cuando algo te sacó de tu centro. Estás asustado, por ejemplo. Estás asustado porque tu hijo no te ha llamado, resulta que salió y dijo que iba a ir no sé a dónde, y tu cabeza empieza como loca a pensar. Entonces te sientas y recibes del corazón. Por eso que la mano izquierda es la que está puesta aquí, porque es la que recibe, y le entregas a la mente tranquilidad. Creas un circuito y vuelcas el patrón armónico a todo tu ser y empiezas a inhalar. Lo que tienes que impedir es tener pensamientos negativos. Impídelo, no pienses negativo, y vuelca tu regocijo, tu alegría, tu bienestar. Vas a ver cómo tú, las cualidades naturales del chakra cardíaco, que son la certeza, la esperanza, la abundancia,
el perdón, se van a volcar a ti. Entonces, ese es el patrón armónico. Nunca utilices el patrón o nunca crees el patrón cuando estás creándolo con angustia. No lo crees con angustia. Preocúpate de que cuando lo estás creando siempre sea en un estado positivo, porque puedes crear un patrón inverso. O sea, podría ser que este patrón angustioso te ponga en las manos y te angustie en lugar de alegrarte. Es un patrón que tienes que crearlo en estados de plenitud. Bien, una recomendación para los ataques de pánico. La gente transforma el ataque de pánico para aquellos que los tienen en un problema más. O sea, de pronto el ataque de pánico que les vino hace un tiempo atrás se transforma en el verdadero problema que tienen, que no es el ataque de pánico, porque el ataque de pánico en sí es un momento, un instante en que fue desagradable, muy desagradable. Fue tan desagradable que no quieres vivirlo de nuevo. Pero resulta que las personas viven con temor a que les venga un ataque de pánico. Entonces, no quieren ir al colegio, no quieren ir a trabajar, empiezan a tomar ansiolíticos y un montón de cosas porque tienen miedo que les venga un ataque de pánico. No le tengan miedo a los ataques de pánico. Los ataques de pánico se solucionan no teniéndoles miedo a que te venga un ataque de pánico. Y si sientes que te va a venir un ataque de pánico en la oficina, que vas a estar con tu jefe, que vas a estar en una reunión y te va a venir un ataque de pánico, tú dices, perdón, permiso, voy a salir un momento. Tomas agua, restableces tu coherencia cardíaca, te centras en el presente. Si el ataque de pánico ya está avanzado y te va a venir, déjalo venir. Ya está, pasó el ataque de pánico, te secaste, te preparaste y vuelves. Como si tuvieras una indigestión. Pero no hagas del ataque de pánico una excusa para no seguir viviendo. Ese es el peor problema, porque transformas el ataque de pánico en una excusa y finalmente el problema que empiezas a vivir en tu vida no es que tengas ataques de pánico, porque son recurrentes en ciertos momentos, sino que lo que está permanentemente como un problema es el miedo a tener un ataque de pánico. Así que el consejo es: no tengas miedo, vive el ataque de pánico si es que te vas a vivir, no te vas a morir, nadie se ha muerto de ataque de pánico o de ataque de angustia, pero ya tienes herramientas para empezar a trabajar desde hoy en tu patrón armónico, empiezas a alimentarlo con cosas positivas, de manera que cuando sientas que tienes un ataque de angustia o algo se está empezando a apoderar de ti que no es lo correcto, demasiado pensamiento negativo, entonces te sientas, pones tus manos aquí, comienzas a inhalar y a exhalar y dejas que el patrón armónico se vuelque en todo tu ser y restablezcas esta coherencia donde tu ser, el soy, va a tomar el control sobre tu mente y le va a suministrar esa esperanza tan necesaria en el día a día. Nos vemos en un próximo capítulo de Conciencia y Sentido. Chao.